Buenas tardes, o noches, o días, profe Sonia, profe Alex. La siguiente presentación tiene como propósito presentar esa hoja de ruta de los elementos relevantes que componen el trabajo de grado y que de esa manera pues sea más fácil cohesionar todos los elementos que le contienen, pues debido a que no es tan inmediato el vínculo entre las dos grandes áreas. Entonces, va a ser una exposición relativamente rápida, enunciando los principales elementos. Bien, en primer lugar, el objetivo del trabajo de grado es sintetizar cómo y en qué medida se relacionan variables que representan el flujo logístico de carga a nivel nacional e internacional y variables que representan servicio de justicia vinculado a ese flujo logístico, disponibles como información pública desde la perspectiva de las metodologías de pensamiento crítico de sistemas para el periodo 2010-2018. Como objetivos específicos, y pues acá los pongo de manera muy resumida: primero, entender el proceso logístico; segundo, entender el proceso de justicia; en tercer lugar, seleccionar la metodología; en cuarto lugar, desarrollar la metodología seleccionada; y ya como último paso, como último objetivo específico, generar conclusiones y recomendaciones. ¿Cuál es la metodología a seguir para el logro de esos objetivos? Primero, pues hay unos principios, los cuales son identificación de sesgos, análisis del proceso, trabajar la confusión estadística y generar conocimiento en ingeniería. ¿Por qué identificación de sesgos? Bien, porque se sabe desde hace varias décadas que los seres humanos no son del todo racionales. El señor Kahneman y el señor Tversky iniciaron un trabajo por allá en el 70, sacaron un libro llamado Sesgos y Heurísticas, donde muestran que los seres humanos de hecho pues cometen errores tienen errores de raciocinio, y esos errores son sistemáticos, y esto pues ha llevado a un desarrollo científico a reconocer los distintos sesgos que presentan las personas a la hora pues de seleccionar o escoger o tomar una decisión. Y pues con el desarrollo de esto se sabe que tenemos sesgos en tres niveles: en el nivel personal, en el nivel social y en el nivel metodológico. A nivel metodológico hay un referente que podemos destacar, es el señor Thaler, Richard Thaler. Él es premio Nobel en el 2016. Tiene un libro muy reconocido que se llama Notch, o Pequeños Empujones, en el cual él demuestra que muchos de los postulados de la teoría económica clásica pues estaban equivocados, debido a que partían del hecho de que las personas pues eran seres racionales que buscaban maximizar su beneficio. De este modo, pues, podemos destacar que hay un sesgo metodológico en la teoría económica clásica a partir de sus supuestos. Entonces, pues muchas metodologías parten de ciertos supuestos, y ahí tenemos el tema de los sesgos. Respecto al análisis del proceso, tenemos como referente al señor Maltz y al señor Chingui. Estos dos personajes hablan acerca del modelamiento matemático, y en especial el señor Maltz, quien es un reconocido investigador, un reconocido criminalista que utiliza la investigación de operaciones en la criminalística, indica que se ha abusado de la estadística y el modelamiento matemático porque se ha omitido el análisis de los procesos. Entonces él hace una invitación, hace un recorrido histórico en algunas de sus publicaciones e invita a los investigadores a estar más cerca del proceso, más cerca de los datos, antes de desarrollar modelos. Y para esto, pues utilizamos la investigación cualitativa. Olvidé mencionar que para el tema de los sesgos vamos a utilizar la multimetodología para poder reconocerlos y tratarlos. Respecto a la confusión estadística, pues tenemos la frase célebre: correlación no es causalidad. Se sabe también desde hace décadas y se reconoce que no necesariamente porque yo tenga un resultado con significancia estadística, pues quiere decir que sea cierto, ¿no? Para ello, pues vamos a utilizar como estrategia el uso de múltiples variables, que es una estrategia que se ha reconocido como útil. Obviamente, esa selección de variables pues tiene que tener sentido, y para eso nos va a ayudar el análisis del proceso. Y pues eso tiene que ver también con el tema de tratar los sesgos, ¿no? Respecto al conocimiento en ingeniería, pues
es importante reconocer que nosotros no vamos a desarrollar conocimiento científico, sino conocimiento en ingeniería. Esto pues orienta los pasos de la investigación porque una cosa, como lo dice el señor Camilo Laya también en una publicación en el 2013, mientras la ciencia se encarga del qué, la ingeniería se encarga de entender el cómo. Es decir, vamos más orientados hacia el funcionamiento de las cosas y a que obtener resultados más allá de comprender la razón en sí de esas mismas cosas. Y para ello también pues partimos del pensamiento crítico de sistemas, el cual es un paradigma también de la ciencia más orientado hacia resultados y hacia la acción. ¿Cuáles son los pasos que se desarrollan en la metodología? Primero, comprender el proceso logístico. Eso se hace a través de la investigación cualitativa con lectura especializada de codificación. Luego, comprender el proceso de justicia, igualmente, pues con la lectura de literatura especializada de codificación. Se hace una selección metodológica utilizando el marco de Michael Jackson y de Javier Vargas en 2019 y 2013 respectivamente, el cual a través del uso de dos dimensiones nos indica cuál debe ser la manera de hacer esa selección. Esas dobles dimensiones son, por un lado, la complejidad del sistema, que puede ser sencilla, complicada o compleja, y por el otro lado son las relaciones de poder que se desarrollan dentro del sistema. Estas relaciones pueden ser unitarias, pluralistas o coercitivas. Las unitarias son aquellos sistemas que comparten el mismo objetivo. Pluralistas es aquellos sistemas que, a pesar de que existen varios objetivos de distintas partes del sistema, llegan a un acuerdo de cómo conseguirlos. Y las coercitivas tratan acerca de que únicamente a través de la fuerza se puede lograr que el sistema funcione. Con ese marco, pues se escogerá la metodología, se ejecutará como el siguiente paso y pues los resultados que se generen de allí, pues generarán los resultados y a partir de allí, pues unas conclusiones y recomendaciones. Para poder lograrlo, entonces, pues lograr entender ese proceso de logística y de justicia, pues debemos necesariamente pasar por una teoría. Pasamos primero por la logística. La logística como práctica es la encargada de administrar y coordinar el flujo de materiales, información, conocimiento y monetario con el propósito de posicionar los productos y servicios en el momento, lugar y calidad oportunos. Vemos aquí un gráfico del autor Bower Cox. Este gráfico él lo toma, además es un modelo del MIT que relaciona varios elementos de lo que es el proceso logístico. Entre ellos, pues, está la integración de la empresa de tres grandes macroprocesos, los cuales son la adquisición, la fabricación y la atención al cliente o distribución. Para la adquisición, pues, está toda la red de proveedores. Para la distribución o atención al cliente está toda la red de proveedores. Tenemos las fuentes de materias primas, el cliente final y unas restricciones del sistema. Esas restricciones básicamente de orden tecnológico y de orden financiero como propósitos o principales objetivos a través de los cuales trabaja la práctica logística están minimizar el costo total, maximizar la rotación de dinero, minimizar la inversión en activos. Esto quiere decir no solamente la inversión en el inventario como tal, ¿cierto? La plata que tiene un inventario, sino también la inversión en infraestructura. Por el otro lado, hay técnicas relevantes, podríamos llamarlas así, aunque son muchas y muy variadas, pero podemos nombrar el Supply Chain Management o la administración de cadena de suministros. Esto es de manera coordinada superar las paredes de mi organización y empezarme a coordinar con proveedores y con clientes y empezar a compartir información y tener un proceso integrado. Sistemas de información, los sistemas de información completamente relevantes para la eficiencia del sistema logístico. Tenemos ERP, CRM, los Project Management, etc. La práctica es Sales and Operations, también ya bastante difundida hoy en día. Y por otro lado tenemos la optimización, ¿no? La generación de modelos matemáticos y optimización de esos modelos. En la justicia, bueno, ahora por el lado de la justicia, primero pues debemos entender que no hay una definición acordada en el mundo ni en la academia. Sin embargo, pues existen varias teorías de la justicia y cada gobierno adopta su teoría de la justicia. La ontología
de la justicia es intrínseca a la noción del Estado, es decir, lo que entendamos por justicia está ligado a lo que entendemos por Estado. La justicia eh, se reclama en la solución de diferencias, es decir, cuando dos personas tienen una diferencia, la solución a esa controversia debe ser justa. Entonces, a esa solución la llamamos, oiga, ¿esa solución fue justa o fue injusta? Entonces, fíjense que la justicia nace o se puede entender más desde la necesidad que existe de ella que sobre una definición sobre ella. Necesitamos soluciones a las discordias, a los problemas que sean justos, pero decidir qué es lo justo es donde realmente pues hay aún hoy mucho debate. A su vez, el Estado y la justicia se relacionan con los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales es un concepto histórico que ha evolucionado y se ha construido y básicamente podemos decir que es lo mínimo que un ser humano podría exigirle a la sociedad a la que pertenece. Es lo mínimo que le puede reclamar a esta sociedad por el hecho de haber nacido y estar aquí vivo en este mundo. Para que el Estado pueda garantizar esos derechos, debe asegurar el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque la forma de reclamar esos derechos pues es a través de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo mi derecho es donde hay una disputa entre mi persona y el Estado y para poder reclamar ese derecho pues eh, esa manera de reclamarlo es el acceso a la justicia. Lo cual pues se podría entender que es el principio primario, el derecho primario, perdón, es decir, el acceso a la justicia sería el derecho a través del cual accedo a los demás derechos. El Estado colombiano está entonces conformado, bueno, el Estado colombiano está conformado por órganos de poder, ejecutivo, legislativo y judicial, esto de acuerdo con la teoría de Montesquieu de la separación de poderes, y además lo componen otros órganos, uno electoral, unos órganos de control, procuraduría y contraloría, y otros órganos independientes como lo son las universidades, el Banco de la República y las CAR, bueno, no recuerdo en este momento la definición exacta. Abajo tenemos un organigrama que representa pues la composición del Estado colombiano. Destacamos allí pues la composición de el poder ejecutivo, presidente, ministerios, alcaldes, el poder judicial compuesto de 3 jurisdicciones, una jurisdicción que es la constitucional encargada de asegurarse de que las leyes están de acuerdo a la Constitución, una llamada ordinaria, jurisdicción ordinaria, que es la encargada de las disputas entre personas naturales y jurídicas, y otra llamada de lo contencioso administrativo, que se encarga de las disputas entre las personas y el Estado o entre el Estado y otros tipos de organismos. Tenemos además la Jurisdicción Especial de la Paz en el marco del proceso de paz y la Jurisdicción Especial Indígena, que tiene que ver con los derechos que se le dan a los indígenas acerca de poder ejercer algunas de sus normas consuetudinarias, que quiere decir las tradicionales. El poder eh, legislativo conformado por Senado y Cámara, Senado siendo representantes nacionales, Cámara siendo representantes de jurisdicciones territoriales. Esto es, mientras que el Senado, yo puedo votar, siendo de Bogotá, por cualquier persona del Senado, así sea de Cartagena, Barranquilla, del Amazonas, para la jurisdicción territorial yo debería votar por alguien de Bogotá. Eso garantizaría que hay representación de todo el territorio nacional en la Cámara de Representantes. Por otro lado, pues los otros órganos pues no tienen mayor complicación en su definición. Bien, tenemos por otro lado los tratados y las organizaciones internacionales. Los tratados internacionales son intrínsecos o son inherentes al concepto de soberanía. Esto porque la definición de fronteras en sí mismo constituye un tratado internacional, es decir, en dos estados acuerdan establecer sus fronteras y es algo que, esto es un fenómeno frecuente, no hay que pensar que no lo es, las fronteras hoy se están moviendo todo el tiempo, pues principalmente en las confrontaciones armadas, ¿no? Los estados se crean para acordar el manejo de relaciones entre ellos mismos, especialmente relaciones de índole comercial. Las organizaciones internacionales propenden por uniformizar bloques de estados, es decir, se unen varios estados
de acuerdo con propósitos especialmente comerciales o de seguridad y soberanía. Vemos en esta imagen pues algunas de las organizaciones más relevantes de integración económica. Podemos tener acá el Tratado de Libre Comercio Canadá, Estados Unidos, México. Tenemos Mercosur, tenemos el CARICOM, tenemos la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, por el lado de América, Norteamérica y Latinoamérica. Por el otro lado, en Europa, pues tenemos la Unión Europea muy reconocida, tenemos la ASEAN, que son los países del sureste asiático, tenemos una conformada por China e India y tenemos algunos bloques en África. Estos bloques económicos buscan pues generar ventajas comparativas como lo hace la Unión Europea y reducir la fricción comercial internacional. Sin embargo, también se siguen otro tipo de propósitos de orden político y de control, como por ejemplo en los años 70 Estados Unidos trató de crear un único tratado de libre comercio para toda América, que incluía todos los países. Esto generó que por el liderazgo de Venezuela se creara una organización que buscaba crear un tratado de libre comercio entre países de Sudamérica para evitar la enorme injerencia que podía tener ese tratado de Estados Unidos en la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Así que, si bien estas organizaciones son principalmente de carácter económico, también lo son de carácter político, en especial en temas de seguridad y soberanía. A partir del análisis de la literatura, entonces podemos dilucidar el proceso de logística. El proceso de logística, pues más allá de lo que presenta actores como Bower Cox, Balú, se me escapa en este momento otro autor que es relevante, eh, podemos decir que el proceso logístico es un proceso más complejo que lo que se ha enunciado tradicionalmente y que vale la pena ahondar en el efecto que tienen otras variables en esa determinación de las actividades logísticas. Variables adicionales que afectan fuertemente el proceso logístico son, por ejemplo, la estructura del mercado. No es lo mismo un mercado monopolista que un mercado oligopólico, que un mercado pues, de competencia perfecta, porque las estrategias empresariales van a ser radicalmente diferentes dependiendo de esa estructura de mercado y no solo dependiendo de esa estructura, sino de las capacidades pues, que tengan los dirigentes de estas empresas. Un ejemplo claro que me parece a mí es el movimiento que hizo Apple en su momento, hace bastantes años, por allá en los 80, donde le compró la totalidad de la producción a Toshiba de memorias para evitar que cualquier otro competidor comprara memorias. Es decir, compró el 100% de la producción y se quedaron ellos con esa tecnología. Esto pues está en contra totalmente del mínimo costo total, de la máxima rotación de dinero y de la mínima inversión en activos. Sin embargo, pues dada la estrategia empresarial, fue la acción que se llevó a cabo. Eh, el sistema de recompensas en los dirigentes también es relevante, puesto que la manera en la que yo mida y recompense a los gerentes, directores y personas tomadoras de decisión, pues va a tener una incidencia directa en su comportamiento y en la manera en la que toman decisiones. Variables como el clima, las lluvias, la velocidad de los vientos, la cantidad de radiación, la contaminación, también afectan el proceso logístico y no se ha hecho suficiente énfasis en él. La ubicación geográfica, qué tan cerquita estoy del mar, cómo está distribuida la población y cómo espero que se distribuya esa población en el futuro también afecta el proceso logístico. La geomorfología, por ejemplo, en Colombia pues tenemos unas pendientes bastante empinadas, por ejemplo, de Cali a Bogotá hay que pasar por la línea y hay una pendiente máxima del 16%, lo cual pues hace ya de entrada que sea imposible, por ejemplo, ver una tractomula con dos trailers, que es lo que uno ve, por ejemplo, usualmente o hasta con tres en Estados Unidos. La biodiversidad, las variables de impacto ambiental, pues debemos necesariamente dejar de omitirlas y no solamente pues se trata de recompensar a la biosfera, sino de protegerla, no dañarla y al contrario pues auspiciarla.
Y la geopolítica pues también afecta mucho. Veamos cómo las cadenas de suministro de muchas cadenas de suministro de bienes esenciales pues se han detenido, por ejemplo, por el tema de la guerra en Europa occidental, Europa oriental, perdón. Entonces, para poder ver todas estas variables, proponemos un Value Stream Mapping ampliado que representa adecuadamente esas interacciones y que se presenta abajo. Contiene pues los elementos que ya les he enunciado y es un poco diferente al tradicional que se enseña en Lean Manufacturing. Por otro lado, tenemos el proceso de justicia. Entonces, esto pues consideramos que es un aporte importante, dado que generalmente quienes se encargan del análisis comercial son los abogados y no los ingenieros, y acá vamos a poder tener una representación sistémica de cómo se construye el derecho. Entonces, el derecho, pues también como conclusión, no es una representación positiva de la moral de una nación. Esto es, las leyes, que es lo positivo, no representan necesariamente y podríamos decir que está alejado de ello la moral o el sistema de valores de las personas que viven en un territorio de un estado, un país. El derecho de hecho es construido a partir de los valores de los dirigentes que son escogidos de acuerdo al sistema de gobierno de cada país. Y además, este sistema de gobierno es afectado por la injerencia de estados dominantes. Esto es, estados potencia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia, Japón, eh, están en una posición privilegiada y tienen una injerencia fuerte en los estados dominados, en la construcción de su propio derecho. Esto a través de la construcción del derecho internacional y organizaciones internacionales que vimos anteriormente. Esto pues es explicado, lo explica Amartya Sen, quien ha sido un pensador importante, influente en Naciones Unidas, pero pues que no ha logrado muchos cambios, y ampliado por Nussbaum en trabajos también recientes, que además constituyen una teoría de la justicia nueva que pone las capacidades por encima de el dogma del neoliberalismo, que es principalmente la ideología dominante aún en este momento en el derecho tanto internacional como nacional. Además, los entramados de capital multinacional, estos son los grandes imperios multinacionales, grandes empresas, negocian directamente derechos con los estados dominantes y con los estados periféricos. Fíjense que su rango de acción es mucho más amplio. Y además modifican la conducta de los ciudadanos a través del marketing y la publicidad. La dirección en la que estos elementos interactúan pues se presentan en este gráfico, claramente pues acá lo vemos pequeño, eh, pero digamos que la gran conclusión y la síntesis que se hace del análisis pues, de distintos autores y desde distintas perspectivas es que el derecho es una construcción y un fenómeno que se da principalmente a través de la interacción de los estados potencia, los estados, pues, digamos, periféricos como el colombiano, las grandes multinacionales. Estos tres grandes poderes tienen la capacidad de modificar el contexto. Ese contexto condiciona a la población de las naciones y las naciones pues son quienes eligen a los dirigentes y exigen derechos, pero pues ya vemos que el entramado es mucho más complejo de lo que inicialmente sería la teoría de la democracia, donde es el pueblo quien determina a sus representantes para que determinen el derecho adecuado sobre ellos. Bien, a partir del entendimiento pues, de esos dos grandes procesos, podemos proseguir a la selección metodológica utilizando el Total System Intervention. Para ello, utilizamos una técnica del profe Alex que se llama el M30. Esto pues parte del clásico de las 5 M's de eh, manes, materiales, máquinas, métodos y moneda, las 5M, y lo amplía a más capas. De esta manera podemos ordenar los elementos que pertenecen tanto a logística como a justicia y los datos además que son representativos de cada capa. A partir de allí pues podemos identificar las características en las dimensiones del TSI. Podemos concluir entonces, ya lo vamos a ver, solo que acá ya no nos cabía, eh, que los sistemas logísticos y de justicia son por un lado pluralistas y coercitivos y por el otro lado son complicados y complejos.
se identifica, ya lo vamos a ver, que la justicia es más coercitiva que lo que es la logística. La logística es más pluralista. Por tanto, pues la metodología que utilicemos debe permitir considerar objetivos y visiones de múltiples participantes, así como debe poder considerar múltiples relaciones de factores tanto visibles como no visibles, como técnicas candidatas y pues que son de las cuales dispone el investigador. Más adelante pues haremos un listado completo de las existentes de las cuales yo dispongo. Están la regresión lineal multivariada y múltiple, el análisis envolvente de datos y la programación lineal multiobjetivo. Este es un ejemplo rápido del M30. Abajo podemos ver cada una de las capas que se tomaron en consideración. Vemos acá micromoneda, materiales, máquinas, machine learning, transhumanismo, manes, familias, comunidades, mediciones, métodos, modelos, medios de información, infraestructura, medio social, medio ambiente, modos organizacionales, management, etcétera. Como ejemplo, tengo acá tres. Entonces, tengo manes, familias, comunidades, mediciones y métodos. Y lo que hago es identificar los elementos que corresponden en esas capas para logística y justicia. Logística, desde el punto de vista de provisión, producción y distribución, y justicia desde lo comercial, política y justicia. Vemos entonces, por ejemplo, miremos solamente el de manes en provisión, producción y difusión. Tenemos, por ejemplo, el perfil de las personas dependiendo del desarrollo tecnológico, el nivel de salarios. Tenemos, por ejemplo, el tema del colonialismo camuflado, que es el tema, por ejemplo, de la minería legal, lo que llaman diamantes de sangre. En producción, prácticas como el offshoring, el nivel tecnológico. Y en justicia, en lo comercial, tenemos, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo. En política, los TLCs, derechos humanos, la Organización de la ONU, la OIT, la OCDE, el CIDH, la Ley 100 y el proceso de paz. Y en justicia, por ejemplo, el derecho civil, las casas de justicia, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. En cuanto a datos, pues podríamos tener un histórico del salario mínimo, clasificación única de ocupaciones para Colombia, es un documento que expidió el Ministerio del Trabajo, reportes de escalas salariales por cargo, nacimientos, muertes, oferta de formación técnica, histórico de gasto de consumo, histórico de afiliados a la seguridad social, etc. A la derecha, pues lo que podemos observar es que se hace el ejercicio para las 30 capas y se identifican los elementos correspondientes. De esta manera, pues aplicamos el TSI, vemos al lado izquierda la matriz para justicia, al lado derecho para logística. No ponemos todos los elementos, pero pues sí tomamos el M30 como una guía orientadora y además que le permite realmente a uno que no se le escapen cosas importantes. De esta manera podemos identificar, por ejemplo, que en justicia, en el aspecto unitario, pues tenemos pocas cosas. La complejidad simple está la moral, en la complicada está la ética, en la compleja está la verdad. Respecto a pluralista, pues en el simple tendríamos libertad e igualdad, que son conceptos en los cuales sí hay un acuerdo, pero pues hay controversia de su, digamos, interacción. En sistemas complicados, pues ya tenemos el sistema de administración de justicia, las organizaciones internacionales no alineadas, tratados internacionales simétricos, el Banco Interamericano de Desarrollo y regulaciones prosociales. Coercitivos, pues ya en sistemas complicados tenemos el derecho, el sistema de creación de derecho, el sistema penal. Acá nosotros ya disponemos de unos datos, de los cuales son delitos, capturas y prisioneros. Tenemos las instituciones de obediencia, es decir, la creencia compartida de obedecer la autoridad, los poderes del Estado, las estrategias de multinacionales, organizaciones internacionales alineadas, tratados internacionales asimétricos, organizaciones internacionales como la OTAN, la OCDE, la OTE, Interpol, Banco Mundial, el FMI, y por ejemplo de allí tenemos información de las binarias, es decir, de la tasa de cambio peso dólar, peso euro, dólar yuan, entre otras. Y tenemos las regulaciones pro capitales. Respecto de lo pluralista y complejo, pues identifico la democracia, la soberanía, los sistemas democráticos, los derechos fundamentales, de lo cual tenemos algunas también
bases de datos como lo son el histórico de empleo, el IPC, el IPP, el índice de precios de viviendas y la producción industrial. Todas estas series que he nombrado son series mensuales en el periodo de tiempo que corresponde para el trabajo de grado, el cual es 2010-2018. El concepto de justicia distributiva, del cual, por ejemplo, tenemos la base de recaudo de impuestos y la teoría del Estado. En el coercitivo tenemos la geopolítica, en lo cual pues tenemos la guerra y tenemos datos de la guerra, tenemos el número de conflictos y de muertes a nivel global y por país en series mensuales también. El derecho internacional y globalización y neoliberalismo. Respecto de la logística, en el cuadrante simple y unitario tenemos los sistemas de inventarios propios, planes de compras, producción y distribución también propios y diseño de cadena propio, es decir, establecer dónde pongo mis ubicaciones, cómo administro mi negocio. En complicado, pues ya tenemos la planeación de la demanda. Acá tenemos, por ejemplo, unas bases importantes que son nacimientos y muertes. Tenemos la generación de órdenes de compra, producción y distribución automáticos y como un sistema complejo y unitario tendríamos la planeación de demanda en contextos de Big Data. Estamos hablando de empresas de altísima transaccionalidad como podría ser perfectamente un Netflix, un Walmart u otros pues grandes distribuidores, ¿no? Un Amazon, por ejemplo. Respecto a pluralista y simple, vemos la planeación y programación de rutas. Esto porque yo ya tengo que coordinarme con mi proveedor o con mis clientes. Al respecto tenemos el tráfico carretero y el tráfico aéreo en Colombia. Pluralista y complicado, es decir, de varios intereses y que ya es complicado. El sistema de órdenes e inventarios en la cadena de suministro, es decir, ya me salgo de mis cuatro paredes y empiezo a planear órdenes e inventarios con mis proveedores y mis clientes. Coordinación de la cadena de suministros, el tema del nivel de servicio, cómo me coordino entre todos para tener un único nivel de servicio, una sola medición al cliente final, y el concepto de costo total mínimo, pues que tiene que ver con la coordinación total. Y respecto a esto, por ejemplo, tenemos el histórico de costo de combustibles, tanto de ACPM como de gasolina, por departamentos a nivel nacional en series mensuales. Complejo y pluralista tenemos el diseño de red mundial de suministros, tenemos por ejemplo importaciones y exportaciones con datos, el aseguramiento de la cadena de suministros, es decir, que no haya interrupción en este flujo y pues dada la cantidad de riesgos gigante que hay pues en toda esa cadena global, es un sistema complejo. Tenemos allí por ejemplo la base de datos del clima, pues el tema de negociación que también es supremamente complejo a través de tantas relaciones existentes. Y como el sistema coercitivo y también complejo está la estrategia empresarial, la organización industrial, las adquisiciones estratégicas y también la negociación, pero desde un punto de vista coercitivo. Entonces, vemos entonces que la regresión lineal multivariada múltiple nos permitiría tener diferentes variables explicativas y diferentes variables a predecir, lo cual permitiría evidenciar el efecto de unas con otras en distintas combinaciones. Por esta razón, este método pues, podría capturar el pluralismo que se da, por ejemplo, entre verificar qué significa el transporte de carga para el recargo de impuestos y qué significa para las exportaciones, que son unas variables de justicia y otras variables de comercio. Por otro lado, tenemos el análisis envolvente de datos. Vemos acá a la derecha la imagen de lo que significa y básicamente podemos escoger cualquier elemento para comparar y podemos escoger las variables para comparar esos elementos. Como pues este ejercicio es libre, podríamos escoger como elementos países, municipios o fechas, inclusive años y meses, y como variables que representen distintos intereses y poder identificar cómo evolucionan esos intereses en el tiempo, por ejemplo. Entonces, al comparar estas variables, dependiendo si son de justicia o de comercio, podemos identificar cómo evolucionaron en términos de esa frontera los intereses de un sector contra otro. Y la programación lineal multiobjetivo, pues su misma palabra lo dice, nos permitiría tener a través de la noción de funciones objetivo y restricciones, tanto las visiones de distintos actores como sus restricciones. Y algo interesante es que uno de los criterios utilizados en el ámbito de la programación lineal multiobjetivo, o mejor, de la solución de problemas multiobjetivo,
es el criterio de Pareto, que es precisamente lo que se construye con un DEA. En el DEA lo que construimos es la frontera Pareto. Por tanto, pues consideramos que esa técnica puede ayudar a capturar tanto el pluralismo como la complejidad de los sistemas considerados. Muy bien, muchísimas gracias y espero pues que este video sirva de ayuda para tener una guía del el contenido fuerte que tiene el trabajo y pues sería además una forma de exponer el trabajo final. Muchas gracias.